Bienvenidos a todos y todas a este espacio de aprendizaje y reflexión. Mi nombre es Brian Zipagauta y hoy hablaremos sobre un tema clave en la vida académica y profesional, la metodología de la investigación. Durante esta entrevista exploraremos por qué es tan importante conocer los métodos de investigación junto a Fabián, cómo influyen en nuestro desarrollo profesional y cuáles son las características de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Así es, Brian. Para este diálogo contamos con la participación de Johan, quien nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre este tema. Bienvenido, Johan. Igualmente me presento, mi nombre es Fabián Steven Cruz. Bueno, primero que todo agradecerles, Brian y Fabián. Estoy muy contento de estar en este espacio. Mi nombre es Joan Arleya Cerro Roballo. Yo soy trabajador social. Tengo un poco más de 6 años de experiencia en el campo de la investigación social. Parte pues de mi formación de especialización y mi carrera profesional me llevó a este camino de la investigación. Entonces, estoy muy contento de estar acá con ustedes y hablar sobre este tema tan importante para pues todos y todas ustedes. Gracias, Joan. Y nos honras con tu presencia, pues teniendo en cuenta que tú, lo que nos indicas, estudias en la Universidad de La Salle, bueno, estudiaste trabajo social en la Universidad de La Salle, y en algún momento me comentaste que tu tesis tuvo un mérito por todo el tema de la investigación que se lleva a fondo, Joan. Entonces, la verdad, nos gusta tenerte acá con nosotros. Para iniciar, Joan, cuéntanos, ¿por qué consideras que es importante conocer la metodología en la investigación académica? Pues la metodología es fundamental porque brinda la estructura y el orden. O sea, cuando uno habla de metodología, habla del método, es como de la forma, ese paso a seguir. De alguna u otra manera, la metodología de la investigación permite que tú puedas recolectar la información de una manera que te permita dar cuenta de un resultado que sea válido, ya sea cuantitativa, ya sea cualitativa o mixta. Si la investigación está bien hecha y cumple con la metodología específica, esta va a poderte dar de alguna u otra manera resultados válidos y en algunos casos son replicables y te permiten de alguna u otra manera explicar esos fenómenos que uno ve normales, digamos, como los colados en Transmilenio o los trancones en Bogotá o el por qué, digamos, la gente compra más leche una marca que de otra. O sea, ese tipo de fenómenos se explican es a través de esa metodología que genera como esos pasos a seguir a la hora de estructurar una investigación. Además de eso, te permite seleccionar el tipo de instrumentos y técnicas. No todos los instrumentos y técnicas funcionan para lo mismo. Y es ahí donde uno tiene que ser muy cuidadoso de qué estoy investigando, para qué estoy investigando, porque o sea, es como todo ese proceso que tú haces a la hora de establecer la estructura básica de lo que quieres. Porque en palabras más, palabras menos, la metodología es la base para que el conocimiento se genere, sea útil y tenga impacto. Qué interesante, Johan. ¿Y de qué maneras crees que esto influye en la vida profesional? Pues es que la metodología de la investigación te permite resolver problemas. A la larga, la resolución de problemas tiene que hacerse de una forma crítica y fundamentada. O sea, digamos, no es lo mismo que tú entres a una junta, digamos, ustedes estén en una empresa y entren a una junta con una opinión vaga sobre un tema, a que ustedes tengan una investigación que respalde el dato. Digamos que de alguna u otra manera, el que tú puedas decirle a una persona o a tu jefe es que, mire, según tal investigación o según la investigación hecha por el equipo de trabajo, se comprobó que tanto porcentaje de personas consumen este producto, si es un tema de ventas o si es un tema social, entonces tú podrías decir, no, mire, según tal investigación que se hizo, está comprobado que si nosotros hacemos grupos focales para reunir esta información, no va a funcionar porque la gente no llega. O sea, como que de alguna u otra manera, ese argumento que tú le presentas a esa persona pues es válido, es creíble, de alguna otra manera te permite generar propuestas y al final del día también nos ayuda a diseñar estrategias basadas en la evidencia real. O sea, no es lo mismo que tú te lo inventes a que tú de alguna u otra manera lo hayas hecho o haya una investigación clara, una investigación probable, una investigación pues con todo, pues sí, de alguna manera pues sea comprobable, que tenga todos esos elementos para que tú le puedas decir a alguien, no, mira, es que esta investigación que hizo que hizo esta universidad, que hizo este grupo, establece estos resultados y por tanto ese puede ser ese punto de partida para que tú empieces a generar esas respuestas y de alguna u otra manera genere impacto positivo en la sociedad. Bueno, John, ahora
hablemos de los diferentes enfoques que existen en la investigación. Empecemos con el enfoque cuantitativo. ¿Podrías explicarnos, bajo tu experiencia, en qué consiste el enfoque cuantitativo, porfa? Bueno, el enfoque cuantitativo es, digamos que palabras más, palabras menos, se basa en lo medible, cuantificable, o sea, es lo numérico. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo es describir, es explicar fenómenos mediante datos estadísticos. O sea, el enfoque cuantitativo, como su mismo nombre lo dice, es cantidades. Y de alguna u otra manera, este enfoque mantiene la objetividad. Digamos que, ¿a qué me refiero con objetividad? Que el método que tú usas para la recolección de la información en la mayoría de las ocasiones no tiene ningún sesgo. ¿Por qué? Porque digamos que de alguna u otra manera lo que busca el enfoque cuantitativo es establecer esas relaciones causa-efecto. Digamos, voy a ponerles un ejemplo. La gente compra zapatos de 10.000 pesos. ¿Por qué razón compra zapatos de 10.000 pesos las personas? O sea, es como el saber. Entonces, si hacen una encuesta estadística, una población específica, podrían identificar a qué edades compran zapatos de 10.000 pesos. O sea, como que les permite de alguna u otra manera generar como todo ese cuestionamiento en datos para poder hacer la relación causa-efecto. O sea, el suceso que genera el efecto. De alguna u otra manera también el enfoque cuantitativo también te permite conocer el nivel de satisfacción de, digamos, de los empleados de una empresa, te puede mostrar de alguna u otra manera datos representativos sobre opiniones específicas, digamos, ahorita que estamos entrando a épocas de elecciones, pues el enfoque cuantitativo te da toda esa opinión estadística, probabilística de cuál es el candidato de mayor preferencia, cuál es el que va a ganar, cuál es el que no. De alguna u otra manera, este enfoque lo que busca es que el investigador se mantenga separado de los participantes en cierto modo, porque evita sesgos y asegura que haya una neutralidad. Lo que les decía, es objetivo, es medible, es cuantificable. Y de alguna u otra manera, el enfoque cuantitativo utiliza la estadística, los métodos estadísticos para dar cuenta fidedigna y real de que el dato sí es cierto, porque de alguna u otra manera hay estudios que se consideran cuantitativos, pero de pronto la muestra no es muy grande o no cumple con los criterios específicos de la muestra, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. El enfoque cuantitativo es muy específico en el tema medible, estadístico. Y de alguna u otra manera, si en ese enfoque o sea, si es cuantitativo, ese enfoque no puede tener, digamos, una interpretación subjetiva de la realidad como tal. No es muy recomendable porque necesitamos que sea muy objetivo de alguna u otra manera. En el cuantitativo, digamos que es más tema de datos. Perfecto, Johan. Ahora pasemos al enfoque cualitativo. ¿En qué se diferencia? Bueno, el enfoque cualitativo, pues es del que más yo tengo experiencia, cualitativo y mixto. El cualitativo, la diferencia al cuantitativo, ¿cuál es? Que busca comprender la subjetividad y el contexto, o sea, de alguna u otra manera, de acuerdo al enfoque de la investigación, que tú le usas. Cuando es cualitativo, tú buscas es cualidades, es decir, interpretar la realidad, comprender la subjetividad del sujeto. O sea, en las investigaciones cualitativas a ti no te interesa tanto el dato, la cantidad, sino te interesa es más la cualidad, el por qué. Entonces, dentro, digamos, del enfoque cualitativo hay muchos métodos que existen, que son bastante amplios, pero por lo menos está el método hermenéutico, está la fenomenología, hay la etnografía, que también son métodos que lo que hacen es inmersión en la comunidad y buscan de alguna otra manera entender y profundizar la experiencia, la percepción, los significados que tienen esas poblaciones o esos sujetos. Que siempre están enmarcados en algo. Entonces, digamos, si es digamos, si es un tema de relato de vida, porque pues en la cualitativa hay algo que se llama, hay una técnica de investigación que se llama historia de vida, pero pues historia de vida sería desde que nace hasta que está. Hay una que se llama relato de vida, que es la reconstrucción específica de todo lo que ha pasado el trasegar de una persona. Y este método se usó más que todo en los procesos investigativos de recolección de memoria cuando las víctimas de conflicto armado para poder dar un significado a ese tipo de comportamientos o de hábitos del diario vivir que tenían esas personas. O sea, de alguna u otra manera, las técnicas que usa este método son la entrevista, los grupos focales, observaciones participantes, observaciones directas, porque ¿qué busca el enfoque cualitativo? Es entender y comprender esa población, a esa persona, a ese sujeto, a esa comunidad y poder darle un significado digamos, a la luz de la teoría, pero también de la experiencia.
dentro del enfoque cualitativo, digamos que la riqueza de este enfoque, yo no es que desmerite el cuantitativo, claro está, pero pues siento yo que la riqueza del cualitativo es que te da el dato un poco más rico en el sentido de que te puede dar la percepción de lo que esa persona siente acerca de un proceso o un fenómeno social. Entonces sucede muchas veces que el investigador llega a poblaciones apartadas y empieza a ver que hay cosas que no se entienden. Por lo menos, digamos, cuando uno trabaja con indígenas y uno ve que están descalzos y de pronto el gobierno va a armar un programa de ayuda social y les da chanclas, pero pues ellos no entienden que los indígenas tienen una conexión específica con el suelo y que al estar descalzos tienen una conexión con la madre tierra. Entonces, si tú le regalas chanclas, pues no sirve porque se les olvidó que existía la parte, existía la parte cualitativa. Y cuantitativamente, sí, claro, repartieron 5.000 chancletas, pongamos el ejemplo, ayudaron, pero cualitativamente no lo hicieron. Entonces el cualitativo tiene esa riqueza, es que te ayuda a comprender al sujeto, el fenómeno, sus vivencias, cómo interpreta la realidad, porque pues todos interpretamos la realidad de manera distinta de acuerdo a nuestros procesos de vida. Entonces eso es lo que hace rico el método cualitativo, que es mucho más riguroso en el sentido de la sistematización de la información, sí, el cuantitativo también, pero el cuantitativo con fórmulas estadísticas y programas tú lo puedes llevar a cabo y es un poco más amable. La interpretación es lo que de pronto te va a costar un poco en algunos casos, pero el cualitativo sí ya va a depender de una triangulación de teorías, va a depender o sea, de un panorama grande de cosas que tienes que tener en cuenta y también del tiempo. Muchas investigaciones cualitativas dependen también del tiempo, al igual que las cuantitativas, digamos, cuando son estudios científicos muy específicos que intentan probar de pronto vacunas o medicamentos, necesitan muestras muy grandes a largo plazo, entonces también hay una serie como de variables que van a hacer que la investigación en estos dos casos pues como que se vea afectada o se haga a largo plazo, o en algunos casos también sucede que las investigaciones se hacen por etapas y se van dando relevos generacionales por grupos. Entonces, digamos, empieza un grupo de 6, ese grupo dura 10 años, después esos 6 se lo dan a otro que duran otros 10 y así sucesivamente hasta poder dar cuenta de los procesos de investigación. Ok, bueno, ahí viene una pregunta un poco interesante que voy a hacer un dos por uno. ¿Qué pasa cuando combinamos ambos enfoques y en tu punto de vista, cuál consideras tú que es mejor? O sea, tú dices que prefieres el cualitativo, Cualitativo. pero entonces, ¿qué pasa si llegamos a unir los dos? Pues hacemos el mixto y a tu punto de vista, ¿cuál es el mejor? Bueno, primero, ¿qué sucede si los unimos? Pues tenemos el enfoque mixto o en cuando yo veía investigación en la universidad, eso se le llamaba, bueno, no me acuerdo en este momento el nombre, pero eso tenía enfoque crítico, si mal no recuerdo. El enfoque mixto te integra técnicas cuantitativas y cualitativas. O sea, digamos que cuando uno habla del enfoque, el enfoque te va a dar como esa lupa, o sea, hablámoslo más bien de ese lente que tú usas para poder ver los resultados de la investigación. Si es cuantitativo, medible, cuantificable, números, cantidades. Cualitativo, entonces van a ser respuestas, entrevistas, interpretación. Cuando tienes ambos, ¿qué es lo que sucede? Mi tesis, digamos, de la que hablaba Brian, que fue una tesis meritoria en la universidad, hablamos sobre trauma social. Lo que nosotros hicimos en esta investigación fue mixta, prácticamente tenía un enfoque cualitativo, pero al final terminó siendo mixta en el tema de las técnicas, porque nosotros primero necesitábamos el dato para poder comprobar el fenómeno. El trauma social en trabajo social no estaba en ese momento y al día de hoy tampoco está teorizado, es, digamos, un campo que está en exploración y nosotros lo que buscamos con la parte cuantitativa de la investigación era poder demostrar que el fenómeno existe para posterior a eso poder teorizarlo y poder analizarlo a raíz de las entrevistas y poder dar como un significado al trauma, porque pues el trauma social no es lo mismo para un médico que para un psicólogo, para un trabajador social. Pero digamos que en las investigaciones mixtas, normalmente, pues eso se busca. De alguna u otra manera que se explore el fenómeno de una forma un poco más completa. Se puede volver complejo, sí, porque combinar técnicas de dos métodos a veces puede ser algo confuso, pero al final del día, si tú aplicas la encuesta
para confirmar, digamos, como para obtener un paneo general y a partir de esa encuesta y de los resultados de esa encuesta puedes generar una entrevista para grupos focales más pequeños, estás teniendo un dato grande que después profundizas en grupos más pequeños. O sea, digamos que de alguna u otra manera, este enfoque es muy útil para las áreas de la salud pública, de la educación, de la administración, porque combina esa precisión que tienen los números y la profundidad que te da el contexto social. Además, muchas investigaciones a largo plazo, digamos, en el contexto educativo, que es el contexto en el que trabajo actualmente, usan los dos enfoques. Primero, comprueban el fenómeno, es, digamos, hablemos de tema de bullying escolar, hacen todo el tema de encuestas, percepción de bullying, y posterior a eso, generan todos los grupos focales, profundización de talleres para poderle dar manejo al fenómeno y que de alguna u otra manera ese número que existe o ese resultado, pues no sea algo muerto, sino que tú le puedas dar un significado. De alguna otra manera, combinarlos los dos termina siendo útil para investigaciones a largo plazo o para cuando tú quieres darle un poco más de significado a ese número que obtienes o quieres de pronto demostrar que eso que tú obtienes de cualidades, como va a poner un ejemplo, que los indígenas creen que las manzanas son verdes, que las manzanas son, no sé, azules. Pues si ellos creen eso, pero si en cantidad tú lo puedes probar que en efecto todas las comunidades indígenas de Colombia piensan que las manzanas son azules, pues tienes una forma de argumentar de una manera más completa el fenómeno. Y pues, ¿cuál es mejor? Pues es que eso depende. Yo no creo que haya un método mejor que el otro, sino que va a depender de tu equipo de trabajo, va a depender de lo que quieras investigar, porque no todas las investigaciones cumplen lo mismo. O sea, no es lo mismo una investigación de mercado para sacar, no sé, una marca de maquillaje, a tú hacer una investigación sobre procesos de bullying escolar. O sea, no es lo mismo. Y yo no podría, digamos, en la de venta de maquillaje, no podría usar, digamos, o sea, no me serviría por lo menos hacer un relato de vida, porque a mí no me interesa la vida de las personas, a mí me interesa saber por qué compran el producto. Pero en cambio, en el tema de bullying escolar, a mí me interesa saber por qué esa persona que hace bullying lo está haciendo, o si esa persona que está generando ese proceso de bullying, o que es el digamos, la persona afectada, o bueno, todo ese proceso que se da en esos casos, pues también entender cuál es esa historia detrás de esas personas y qué es lo que les sucede internamente. O sea, de alguna u otra manera va a depender de la investigación y también depende del enfoque profesional. Vuelvo y les digo, desde mi enfoque como trabajador social, pues para mí es más rico lo cualitativo y lo mixto. Yo lo cuantitativo, si bien es cierto, lo manejo, no soy experto, no, por encimita le doy uso. Pero pues si hablamos de pronto de un administrador de empresas, un economista, un financiero, que pues son números, estadísticas a morir, pues obviamente ellos te van a hablar más del número y pues también ahí hay una contradicción y un choque porque muchas veces las personas que se fían solo de lo cuanti, del número, piensan que el número explica la realidad. Y para nosotros que somos más, como les dijera yo, como el bando de lo cualitativo, el número no explica el fenómeno. El número solo da cuenta de que está pasando algo, pero no te explica las razones, no te explica de dónde viene, no te explica muchas cosas. Por eso para mí, en mi vida personal y profesional, pues mixto o cualitativo, muy por ese lado. Lo cuanti me ayuda a comprar procesos, sí. No digo que esté mal, tampoco lo satanizo, o sea, cada quien pues tiene formas de presentarlo. Además que muchas veces también las evidencias de muchos de los procesos que hacemos se vuelven más cuantitativas, como número de asistentes a un taller, número de personas que atendimos, o sea, tiempos. Entonces, es muy relativo. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Eso depende de cada persona y cómo la use en su vida diaria. Listo. Muchas gracias, Johan, por compartirnos tu conocimiento y ejemplos tan claros. Sin duda, ahora comprendemos mejor cómo funciona cada enfoque. Sí, como hemos visto, la metodología no solo guía el proceso académico, sino que también nos ayuda a construir conocimiento útil y transformador, ya sea como lo utilicemos, cuantitativo, cualitativo, mixto, depende de la investigación que vayamos a hacer y cuál sea la más afín. La metodología nos permite entender mejor la realidad y diseñar soluciones efectivas basadas en evidencias, ya en un proceso trasfondo de investigación. O sea, la verdad ha sido muy útil y muy enriquecedora, pues, este conocimiento que nos acabas de brindar y de compartir, Joan. No, pues primero que todo agradecerles a ustedes por el espacio. Hablar de investigación es algo importante. Que ustedes dominen los enfoques también porque de alguna u otra manera les permite enfrentar desafíos académicos, profesionales. Vuelvo y les digo, todo el tema de la investigación va en que tú puedas generar un argumento crítico, innovador, que sea responsable y que de alguna u otra manera dé cuenta
de también tu visión crítica como profesional, de alguna otra manera que tú seas capaz de dominar un enfoque, de hacer una investigación, de dar un resultado, te permite a ti sobresalir porque tienes el argumento para hablar y no hablas por hablar divagas, sino que puedes hacer algo más fundamentado. Entonces, la investigación es importante, que es compleja, sí, que a veces puede ser algo engorrosa, sí, y que a veces puede ser para muchas personas el peor, no sé, demonio que se les puede atravesar, pero cuando uno entiende cómo funciona y la sabe aplicar, es chévere. Entonces, creo que es tomarse la oportunidad y pues agradecerles a ustedes por por la invitación y pues que espero pues puedan aplicar ese conocimiento en su vida diaria. Vale, gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a reflexionar sobre cuál de estos enfoques se ajusta mejor a sus proyectos y a seguir explorando el fascinante mundo de la investigación. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Listo, muchas gracias. Gracias, Bueno. hasta luego.